Un saludo, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a su webinar sobre competencia perfecta y competencia imperfecta, o sea, monopolio y oligopolio. Esto para la clase de economía y para la clase de desarrollo, promoción y crecimiento económico. Es importante que antes de centrarnos en lo que es la competencia perfecta y la competencia imperfecta, podamos hacer un breve recuento de lo que es la discriminación de precio. Tenemos que comentar que la discriminación de precio es cuando nos enfocamos en la discriminación de precio, cuando tenemos que un producto es idéntico a otro. ¿Y qué es un producto idéntico? O sea, una o varias organizaciones pueden vender productos idénticos en varios mercados, siendo el costo de producción el mismo. De manera que el costo de producción es el mismo siempre y cuando se vendan en el mismo mercado y el producto sea idéntico. La entrega, o sea, que este producto se entregue al mercado con el mismo costo, todo lo que encierra el costo de producción, ¿no? Pero en la vida real no siempre este proceso tiene el mismo patrón, ya que hay diferentes tipos de organizaciones y muchas de esas organizaciones están clasificadas dentro de lo que es el mercado imperfecto y el mercado perfecto, o sea, monopolios y oligopolios y competencia perfecta. De manera que cuando las organizaciones, las empresas, no importa su categoría, vende productos idénticos, se necesitan obviamente tres condiciones para que se dé la discriminación de precio. Una condición, y es una de las más importantes, es que la empresa debe ser un monopolio. O sea, obviamente la discriminación de precios se da en empresas con gran poder. O sea, estos son monopolios. Y una empresa competitiva no puede practicar bajo ningún concepto la discriminación de precios. O sea, una empresa basada en competencia perfecta no puede practicar la discriminación de precios porque regularmente el precio en productos idénticos es fijo y hay muchos vendedores compitiendo. O sea, y este precio regularmente lo fija el consumidor o el demandante, de manera que hay segmentos de mercado con diferentes elasticidades de demanda. Si hay segmentos de mercado con diferentes elasticidades de demanda, es porque se está practicando la discriminación de precios en los mercados monopolistas. De manera, no debe haber posibilidad de reventa. Las empresas monopolistas no tienen posibilidad de reventa, ya que los consumidores que compran los productos a bajo precio pueden ir al mercado de reventa. Los consumidores que pueden ir al mercado de reventa son aquellos consumidores que pueden forjar, o sea, pueden forjar los precios. Como vemos aquí en el segundo slide, o sea, la competencia perfecta tiene 4 tipos de mercado básico y la competencia perfecta de por sí es una competencia sin poder de mercado, ya que en el primer tipo básico de mercado nos vamos a referir a un gran número de compradores y vendedores relativamente pequeños. El producto es estandarizado. ¿Por qué? Porque regularmente es un producto idéntico y es muy fácil en el mercado de competencia perfecta, es muy fácil la entrada y la salida del mercado, ya que las empresas en esta categoría lo que son tomadores de precio. A diferencia de los monopolios y los oligopolios, donde las empresas son formadores de precios, no tomadores de precios. En la competencia perfecta, sí las empresas son tomadores de precios. Vemos que en los monopolios, el poder de mercado absoluto está sujeto a la regulación gubernamental. Regularmente las empresas monopolistas tienen una fuerte regulación del mercado. Le voy a poner como ejemplo Microsoft. Microsoft en los años 2000 esta empresa fue fracturada por el gobierno federal debido a que esta empresa era una empresa monopolista y estaba prácticamente compitiendo con el gobierno federal. Es el caso, otro ejemplo más verídico,
es el caso de la FPL aquí en Miami, en la Florida. La FPL es una empresa que vende energía. Por ejemplo, si comparamos la FPL con empresas que venden energía en el estado de Texas, vemos que en el estado de Texas hay dos empresas que compiten para la venta de energía. Este es un caso de un mercado de competencia perfecta, donde hay muchos compradores y hay muchos vendedores. O sea, muchos oferentes y muchos demandantes. No siendo así el caso de la FPL aquí en Miami, donde esta empresa forma los precios, o sea, son formadores de precios, juega con los precios y, o sea, pone a los clientes a pagar el precio que ellos quieran, en otra palabra. Y hay, en muchos casos, creo que no se puede dar aquí la discriminación de precios, porque la discriminación de precios se da. Un ejemplo de discriminación de precios, para que ustedes vean, la discriminación de precios se da regularmente en empresas aéreas, American Airlines, United, Delta, etcétera. Estas empresas, Southwest, Alaska Airlines, estas empresas compiten por los clientes, pero tienen diferentes tipos de discriminación de precios. Si usted es un viajero frecuente, tiene un precio diferente. Si usted es un viajero de primera clase, tiene un precio diferente a los que se montan en clase económica. Si usted es o sea, si tiene una tarjeta de viajero frecuente, por ejemplo, le dan a usted promociones y muchas veces les rebajan el pasaje y se lo cambian por millas. Esto es un tipo de discriminación de precios, porque si usted cambia millas y usted paga $60 por un pasaje que regularmente se paga $500, o sea, es una discriminación de precios. Si a un niño le cobran menos que a un adulto, es una discriminación de precios. Regularmente se da la discriminación de precios en los cines también. Regularmente a los niños le cobran menos que a los adultos. Entonces, ¿la discriminación de precios es buena o es mala? Bueno, podría yo decir que para la organización, para la empresa, la discriminación de precios es buena. O sea, pero es mala para el consumidor, obviamente, porque el consumidor está pagando un precio más alto por el mismo bien o servicio o por el mismo producto, mientras que para la organización la discriminación de precios es buena porque es buena, porque obviamente la organización cobrando precios diferentes obtiene más utilidades y al obtener más utilidades y puede a los accionistas dividir, o sea, darles dividendos, y en la medida que la empresa tiene más utilidades, en esa medida tiene más ganancias y puede repartir dividendos a los accionistas. De manera que para la organización la discriminación de precios regularmente es buena. Ahora, dentro de lo que es la competencia monopolística, tenemos una empresa con poder de mercado con base en la diferenciación de productos. O sea, las empresas monopolistas son empresas únicas que tratan de manejar todo. Es el caso, o sea, es el caso de Google ahora mismo y el caso de, bueno, Apple podría decirse que es una empresa oligopolista. Vamos a ver ahorita en qué consisten las empresas oligopolistas. Pero las empresas monopolistas, la compañía de agua podría decirse, o sea, es una empresa monopolista. Hay variedad de empresas monopolistas. Recuerden el caso de Macrosolar, vuelvo y le digo, el caso de Enron, una empresa que vendía energía en Texas, vendía energía prácticamente en todo el mundo, o sea, era un monopolio. Esa empresa tuvo problemas financieros por los años 2000 y estuvo en justicia, o sea, ya que adulteró los libros contables. Pero hay empresas con un gran número, o sea, empresas que un gran número relativamente pequeña que actúan de forma independiente. Estas son empresas de competencia perfecta. El producto es diferenciado en las empresas monopolistas, o sea, que son de competencia imperfecta. La entrada y la salida del mercado es relativamente fácil. En la empresa de competencia perfecta, en la empresa monopolista, la entrada es difícil y la salida también es difícil. O sea, porque está sometida a una fuerte regulación gubernamental.
De manera que en las empresas monopolísticas la competencia no está basada en el precio. Es muy importante y no está basada en el precio. En la competencia perfecta sí está basada en el precio. Ahora, en los oligopolios, un oligopolio posee un poder de mercado con base en la diferenciación de productos. Y los oligopolios no son más que un pequeño número de empresas relativamente grandes, como es el caso de las compañías que distribuyen gasolina, o sea, la Shell, la Exxon, la Mobil, etcétera. Las empresas también, por ejemplo, Target, Walmart, son empresas oligopolistas. Las compañías, un perfecto ejemplo, son las compañías que venden internet y que venden comunicación. O sea, son pocas compañías con un pequeño número de empresas relativamente grandes que son mutuamente independientes. O sea, el caso de Verizon, de AT&T, de T-Mobile, de todas estas empresas. Es difícil entrar, los oligopolios es muy difícil entrar porque eso tiene mucho estamento, mucha estructura legal y es difícil salir también. Es supervisada por los gobiernos, o sea, con menos intensidad que los monopolios, pero la competencia no basada en el precio es muy importante en este tipo de empresas y regularmente venden productos diferenciados. Como los ejemplos que le puse, o sea, muchas veces no venden los mismos equipos telefónicos en T-Mobile o en Metro PCS que en Verizon o que en AT&T. O sea, por ejemplo, hay compañías que se dedican a la línea Samsung, otra a la línea de iPhone, etcétera, etcétera. Si seguimos con el asunto de los oligopolios, vemos que la decisión de fijación de precios y niveles de producción. Pero no quería, o sea, entrar a la fijación de precios y niveles de producción sin hablar primero sobre lo que es la discriminación, o sea, la discriminación en el mercado monopolista. Si vemos aquí, o sea, cuando nos referimos a fijación de precios y niveles de producción, o sea, no estamos refiriendo al nivel óptimo de producción dado en una empresa de competencia perfecta y también de competencia imperfecta. O sea, el incremento de precio debido a la discriminación que sufre el precio o que estos monopolistas o oligopolistas aplican la discriminación de precio para beneficiarse mutuamente, así como la reducción de precios. Lo que la reducción de precio explica es que en la vida real no hay tal reducción de precio, porque si le dan, por ejemplo, a usted una promoción, le están diciendo que esa promoción le va a mantener un precio fijo, o sea, prácticamente están obteniendo ganancias porque esa promoción tiene un costo. Y si usted se pasa del mes que se le asigna, empiezan a cobrar, de manera que si el cliente se da cuenta, o sea, puede llamar a retirar esa promoción, pero si no se da cuenta, entonces las empresas obtienen ganancias por ese concepto, de manera que esa es una forma de determinar el precio también. Si vamos a las decisiones de fijación de precios, niveles de producción, las empresas que desean maximizar su utilidad dentro del corto plazo y minimizar su pérdida dentro del corto plazo, o sea, es la parte financiera. Si yo en una organización maximizo la utilidad en el corto plazo, o sea, estoy dentro de un contexto financiero, pero al mismo tiempo minimizo mi pérdida en el corto plazo. O sea, de manera que puedo tener más cash flow o puedo disponer de más inversión o puedo comprar más activos, etcétera. O puedo comprar más acciones. De manera que para establecer niveles de precio en el contexto del corto plazo y producción, hay una sola regla, que la regla dice que IM es igual a CM. De manera que IM es el ingreso marginal y CM el costo marginal. Ahora, si tomamos en cuenta aquellas empresas donde los mercados son perfectamente competitivos, el ingreso marginal será igual al precio
que ya ha sido establecido por la fuerza de la oferta y la demanda. O sea, en adición, para aquellas empresas tomadoras de precio, las empresas tomadoras de precio son las empresas que están dentro de los mercados de competencia perfecta. Ahora, su única tarea será decidir qué cantidad de producción se obtiene cuando el precio del mercado del ingreso marginal coincide con el costo marginal al producir la última unidad de productos o de bienes o de servicios o de producción. Para la empresa monopolista, la regla de IM es igual a CM, de ingreso marginal es igual a costo marginal, implica la fijación del precio del bien o servicio o producto a nivel con el cual la cantidad de los consumidores compran la cantidad necesaria para igualar el ingreso al costo, de manera que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entre los dos extremos, la competencia perfecta y el monopolio, existen los denominados compradores imperfectos. Aquellos compradores imperfectos son donde la regla ingreso marginal es igual a costo marginal, será una parte importante de la decisión de la fijación de precios. ¿Qué significa esto? Que no se puede perder de vista las reacciones de los competidores en la fijación de precios de sus productos, ya que en un mercado de competencia perfecta, los compradores tanto entran como salen del mercado acorde le beneficie el precio del producto. De manera que si los compradores ven que están perdiendo dinero, pueden salir fácilmente del mercado, pero como los productos son idénticos, compiten en precio entre sí. Ahora, si nosotros entramos al nivel óptimo de producción y vamos a analizar el gráfico que vemos aquí en pantalla, donde el ingreso, donde el precio de mercado es igual al eje vertical, este que está acá, y la cantidad es igual al eje horizontal, este que está acá, donde el costo marginal es este que está acá, el costo medio, este que está acá, y el costo medio variable es este. De manera que si nosotros analizamos este gráfico, donde el monopolista logra cobrar al cliente el precio máximo que cada cliente está dispuesto a pagar por cada unidad vendida. O sea, si un cliente está dispuesto a pagar el precio máximo por cada unidad vendida, es obvio entonces que el monopolista se estaría beneficiando del excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor lo que produce es utilidades. Y al producir utilidades, la empresa logra beneficio, o sea, logra ganancia. De manera que en cada unidad vendida a precio diferente que logra vender o que vende este monopolista, la curva del ingreso marginal coincide en este punto con la curva de la demanda. De manera que si tenemos la curva del ingreso marginal en este punto, y la curva del ingreso marginal coincide con la cantidad demandada en este punto, entonces el monopolista, a mayor cantidad ofrecida, sin existir ineficiencia social, esto lo que trae como consecuencia es una perfecta discriminación de precios, debido a que el precio se sitúa en este punto y el costo se sitúa en este punto. Si el ingreso marginal se sitúa en este punto y el costo en este punto, el monopolista obtiene discriminación de precio y por ende obtiene utilidades. Si vamos al gráfico 2 y observamos el incremento en el precio, en el caso del gráfico 2, si estamos observando el incremento en el precio y vemos que el eje vertical tiene dos categorías de precio, precio 1 y precio 2, y el eje horizontal tiene la cantidad vendida a un solo nivel
o sea, la cantidad vendida, entonces en la parte donde entra el excedente del consumidor, que es esta parte con relación al precio 2, nos damos cuenta que la empresa fija una escala de precios, o sea, precio 1, precio 2, cobrando precios menores, en el caso de precio 1, a consumidores mayores. ¿Por qué a consumidores mayores? Porque si cobramos en el precio 1, tenemos la ganancia o el excedente que parte de este punto, o sea, corta en este punto, en el costo medio, y se sitúa en el mayor ingreso, que es el P1. De manera que si, por ejemplo, en este caso, con mucha frecuencia se ve este caso en las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones son empresas oligopolistas y son empresas que venden servicios, y lo que venden, o sea, son partidas de servicio. Me explico. Si las empresas de telecomunicación como Verizon, como T-Mobile, como Metro PCS, como AT&T, o sea, son empresas que venden diferentes tipos de velocidad a diferentes tipos en el mercado, se supone que si están vendiendo diferentes tipos de velocidad a diferentes tipos en el mercado, están discriminando a consumidores mayores. Me explico. O sea, si una empresa de telecomunicación, si usted solicita un servicio para hacer llamadas de larga distancia en Latinoamérica, en Asia o en Europa, de seguro que le van a cobrar precios diferentes con relación a las llamadas que usted hace dentro de Estados Unidos. Me explico. Si usted le paga a Metro PCS $10 por llamar ilimitadamente a sus familiares en Santo Domingo, supongamos, en Dominican Republic, usted está llamando de forma ilimitada, o si le dan 200 minutos, 300 minutos. O sea, son varias llamadas que usted hace. Sin embargo, con la misma cantidad de tiempo aquí en Estados Unidos, usted paga un precio mayor. Ahí hay una discriminación de precio perfecto, lo que se llama una discriminación de precio perfecto. Si a usted le instalan un servicio de internet, o si usted compra un servicio de internet y le dicen, bueno, le vamos a vender 10 gigas en tal precio, 20 gigas en tal precio, 75 gigas en tal precio, 1000 gigas en tal precio, o sea, le están discriminando el precio perfectamente, y ahí es que la corporación, ahí es que el oferente obtiene utilidad por encima de un precio fijo. De manera que entonces el oferente incrementa su utilidad con la discriminación de precio. Por eso es que se dice que la discriminación de precio es buena para el oferente. De manera que para el consumidor la discriminación de precio es mala, porque si yo tengo 50 gigas de internet y yo tengo que pagar $100, o sea, si usted tiene 20 gigas y usted paga $30, entonces obviamente no hace diferencia entre 50 y 20, de manera que en la discriminación de precio no hay equidad, no es justa, y por eso el oferente obtiene grandes beneficios. De manera que si vamos de nuevo al gráfico y vemos cómo estas empresas en oligopolistas están compitiendo en el renglón del oligopolio, mientras más consumo hacen las empresas de comunicación específicamente, o sea, menos cobran o menos pagan. Será el caso también de los canales de televisión, o sea, le hacen una distribución por el número de canales, o sea, pero también ahí existe la discriminación de precio perfecta. Regularmente la discriminación de precio perfecta existe en los oligopolios y en los monopolios. En los mercados de competencia perfecta no existe, porque están vendiendo productos idénticos a un precio similar. Ahora, si vamos al gráfico número 3 sobre la reducción de precios, y vemos que existe, si observamos el gráfico número 3, donde el eje vertical es igual a precio 1 y a precio 2, y el eje horizontal es igual a
demanda o cantidad 1 o cantidad 2, tenemos el eje de la demanda que corta el costo medio y el costo medio y el costo medio variable. El eje de la demanda tenemos el ingreso marginal en este punto. Si ustedes observan, en este punto, el punto que está sombreado en el precio 2, ese es el ingreso marginal del precio 2 con relación a la cantidad 2. El ingreso marginal del precio 1 con relación a la cantidad 1, o sea, es este punto acá, que corta acá. Si ustedes observan, ¿dónde corta? Acá. O sea, prácticamente aquí no tenemos ninguna ganancia. Donde tenemos ganancia es aquí, en el precio, o sea, donde corta el costo medio con el ingreso marginal. De manera que si nosotros vamos a aplicar un análisis al gráfico número 3 sobre la reducción de precio, observamos que la reducción de precio es para usted como consumidor. O sea, usted cree que se está beneficiando de la reducción de precio, pero en la práctica, en la vida real, no siempre es así. Vamos a ver por qué no siempre es así. Aquí existen dos tipos de demandas diferentes. Y como se observan, al haber dos tipos de demandas diferentes, obviamente hay dos tipos de elasticidades. O sea, el precio es más o menos elástico dependiendo, o sea, la demanda que tenga el producto, el bien o servicio y los diferentes ingresos marginales. Ahora, en este caso específico del mercado, los monopolistas maximizan las utilidades cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. O sea, ¿dónde es igual al costo, el costo marginal al ingreso marginal? En este punto. En este punto, el ingreso marginal es igual al costo marginal en cada mercado. Esto se da cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal combinado. En este caso, tenemos discriminación de precio entre el precio 1 y el precio 2, y para el cliente tenemos una reducción de precio. Ya que el ingreso marginal es igual en los dos mercados, el precio tiene que ser diferente, obviamente, en ambos mercados, ya que las dos curvas de demanda son diferentes. Si ustedes observan esta curva del costo medio y la curva del costo medio variable, o sea, la curva es diferente porque esta corta en este punto con el eje de la demanda y la otra curva corta en este punto. Obviamente, en este punto hay mayor ganancia que en este punto. De manera que si la ganancia es mayor donde corta esta curva, se supone que si tenemos ganancia de la reducción de precio, en el precio menor, en el precio mayor, en este caso, para el consumidor no hay ganancia. Pero la empresa tiene precios diferentes, recuerden esto. Y las curvas de demanda son diferentes. El precio es más alto en un mercado que en otro. ¿Dónde el precio es más alto? Donde la demanda es menos elástica, obviamente. Por ejemplo, el precio de la avena o del trigo en el mercado de los commodities o el precio del petróleo, que lo tenemos actualmente en el tapete. ¿Cómo ha variado el precio del petróleo? ¿Por qué ha variado? Porque la demanda es menos elástica. O sea, definitivamente. O sea, el precio es más alto en el mercado con la demanda menos elástica. ¿Y por qué ha bajado? Porque la demanda es inelástica. Rectifico. El precio del petróleo ha disminuido porque la demanda es menos, la demanda es inelástica, es más elástica y menos elástica cuando el precio es más alto. Por ejemplo, el precio de diferentes commodities en el mercado local no es el mismo precio que para los mercados de exportación. Pero en el caso, por ejemplo, de los commodities, mientras algunos casos es posible que va a depender de la mayor o la menor producción, como el caso de petróleo. A mayor producción, menor precio. Y obviamente el precio llega hasta cero. ¿Por qué? Porque no hay donde almacenar el insumo o la materia prima. De manera que puede llegar el momento que se gana sin producir nada. O sea, y si no se produce nada, obviamente no se pudiesen discriminar los precios en algunos casos. O sea, supongamos que en los casos que no se produzca nada,
no se puede discriminar el precio, obviamente, porque la producción es cero. No puedo discriminar el precio. Tengo que poner un precio fijo. Un ejemplo, la cantidad producida, en este caso, se acercaría más a la producción óptima. El monopolista que logra practicar la discriminación de precios aumenta definitivamente sus utilidades. Y la discriminación de precio no es mala para el oferente, es mala para el demandante, para el consumidor. Si vamos a el gráfico número 4, y este gráfico es tan importante como los que acabamos de ver, como el nivel óptimo de producción y el incremento de precio, vemos que es muy importante minimizar las pérdidas dentro del contexto de la discriminación de precios. Y obviamente, en algunos casos es posible que no se produzca nada, como decía anteriormente, si no se puede discriminar los precios. Pero suponga usted que la curva del costo medio, esta que usted ve aquí, la curva del costo medio, está por encima de la demanda. La curva del costo medio está por encima de la demanda, como efectivamente es. Está por encima de la demanda. Si en este caso solo se tiene que cobrar un precio fijo, el producto entonces no debería producirse en este caso. Si vamos a cobrar un precio fijo en mercado monopolista, el producto no debe producirse porque ahí estaríamos entonces perdiendo. De manera que el costo total siempre será mayor. En este caso, el costo de producir siempre será mayor al ingreso percibido, al ingreso marginal. De manera, se preguntarían ustedes, ¿por qué? Porque el ingreso marginal en este punto estaría produciendo esta cantidad a este costo. Entonces, ingreso marginal se igualaría al costo medio. Si el ingreso marginal se iguala al costo medio, entonces voy a tener un costo marginal negativo. De manera que si tengo un costo marginal negativo, o sea, lo peor que pudiese pasar es que la empresa estaría en punto de equilibrio. O sea, pero si estaría en punto de equilibrio, yo tampoco obtendría ninguna ganancia. De manera que el costo total, entonces, produciendo en este punto, el costo total, el costo de producción en este punto, el costo total será menor que el costo total. O sea, el costo total será menor que el costo total. Por si el monopolista logra hacer en este punto una discriminación de precios perfecta, se entiende que podrá producir teniendo ganancia en Q1. Entonces, vamos al gráfico anterior. O sea, suponga usted que si en este punto el oferente no tiene ganancia ni pérdida, pero en este punto sí tiene ganancia, entonces el productor lo que va a hacer, va a dejar de producir en este punto y va a producir en este punto, donde P1 corta con Q1. De manera que entonces el oferente va a tener utilidades en Q1. Es importante esto, en Q1, porque no puede producir donde el ingreso marginal se iguala al costo total o el costo medio se iguala al costo total. Si el ingreso marginal yo lo igualo al costo total, entonces estaríamos en punto de equilibrio. Si el costo medio se iguala al costo total, entonces la organización estaría perdiendo y por ende la decisión sería no producir en ese punto. Pero sí, en Q1 sí podemos producir porque vamos a tener utilidades. De manera que en este caso existe ganancia, en el caso específico de este, precisamente minimizando las pérdidas, podríamos obtener ganancia en B. Aquí en B, en el caso que el costo hubiese cortado en B, sí pudiésemos tenido ganancia. Y la ganancia sería mayor que el corte en A. Si esta curva corta en A, sería mayor la ganancia en B.
el precio al que se vende varía a lo largo de la curva de la demanda. De manera que hasta aquí considero que es un buen tema para explicar los mercados de competencia perfecta y los mercados de competencia imperfecta. De manera que nuestra recomendación es que se produzca donde el ingreso marginal iguale al costo marginal, o sea, este punto de equilibrio, o por encima del punto de equilibrio donde el ingreso, donde el costo medio es menor que el costo total. En ese punto sí obtendríamos utilidades y por ende se podrían repartir beneficios o dividendos a los accionistas. Entiendo, estimados estudiantes, que hasta aquí sería el webinar de su asignatura de Economía y Promoción y Desarrollo Económico. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias.